¿cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos. Hola, buenas tardes, uniéndonos. ¿Qué ¿Cómo tal? están? ¿Cómo va? Bien, Bien, muy bien, bien. acá estamos. Contentos, al menos que haya un poquito de agua, viene bien para el sector. Seguro, sí. Es siempre bueno. ¿Participaron Bueno, del encuentro anterior la semana pasada? sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué les pareció? Si les parece, charlamos un ratito, hasta unos 5 minutitos, y después arrancamos con el Zoom de hoy. No, bueno, en lo particular, lo que a nosotros respecta, no aplica mucho porque son para ventas, me parece a mí, para ventas de cosas de mucho valor y más puerta a puerta, digamos, no es como que lo nuestro apunta a ser un poco más a volumen, digamos. En nuestro caso apunta más al volumen, porque son cosas que por ahí no dan para venderla por unidad, digamos, puerta a puerta. No en el exterior, digamos. No son cosas de tecnología ni nada de eso, así que en ese caso no aplicaba demasiado a nuestro caso. A su producto. Claro. Te hago una pregunta, vos sabés que recordé ahora, solo un ratito, ¿sigue estando vigente que la primera operación con Exporta Simple había una bonificación en el flete? Eso yo lo pensé también la semana pasada y la verdad que yo no lo vi, porque ese era un acuerdo que tenían los PSP, digamos, los couriers con el programa. Yo no sé, en las últimas información que teníamos del Exporta Simple, eso no se habló más, como tampoco se habló más este hecho de que empezaban a cobrar los derechos de exportación que al principio estaban exceptuados. Hay muchas cosas que se fueron como finalizando o no renovando en el tiempo, pero son estas cosas que quedan como en esos grises que ni las aclaran, ni bueno, pero yo entiendo que cualquier persona, no recuerdo si lo había visto, lo había informado Yolanda la semana pasada, pero es muy sencillo descargarse el servicio en AFIP, como para poder empezar a cargar y como a jugar con el régimen, ir cotizando envíos, como para por lo menos sacarse la duda, o si alguien está en situación de tener que comparar una exportación de régimen general, de alguien había mandado una consulta que en realidad le respondimos que haga el ejercicio, como total lo puede hacer, autogestionarlo desde su portal de AFIP, no tiene ningún tipo de costo, haga la comparativa de hacer probar hacer un despacho, simular un despacho por Exporta Simple, y después lo que lo haría con su empresa su forwarder, su agente de confianza, como para poder comparar las dos alternativas. Pero eso te aparece directamente en el portal, o sea, lo sabés cuando ingresás al portal, ahí no tenés opción de tener después ninguna sorpresa, porque ya en ese momento te va a decir si estás exceptuado del pago o beneficiado con ese primer envío gratis. Claro. Natalia, hasta el año pasado, octubre, noviembre, por ahí, octubre, noviembre, un señor de San Justo, que bueno, estuvo trabajando con nosotros, hizo una exportación gratis, con el primer envío gratis. De hecho, trabajamos como locos porque eran cuadros de bicicleta, así no sabíamos cómo achicarlo para mandar la mayor cantidad de cuadros en el primer envío. Esto fue mágico, bueno, pero mandó todo lo que pudo en el primer envío. Los doblamos, los cortamos la mitad, cualquier cosa hicimos, con tal de que vayan la mayor cantidad de cuadros. Y el primero era gratis. Me acuerdo porque tuvo un problema que, como vos decís, Sol, cotizó y después le quedó cargada la cotización y hubo que llamar a DHL para que baje la cotización y se lo vuelva a tomar como primer envío. Porque, pero bueno, pero salió con una bonificación, digamos. Pero no sé si sigue, la verdad no tengo idea si sigue vigente o no. Y lo que decía el señor Andrés, que sí, no aplica para todos los productos, pero es una herramienta muy, muy buena, sobre todo para los exportadores iniciales. Lo que se están iniciando es una herramienta Sí, buena. se me hace que es interesante a la hora eventualmente a la hora de enviar muestras o de crear un cliente, en el caso nuestro, ¿no? Por ahí Sí, está sí. bueno como para ir tratando de meter el producto y de mostrarlo. Sí, o sea, perdón, Para creo envío que... de régimen. ¿Cómo decía Natalia? Que para envío de muestras hay otro régimen.
Hay otro régimen, pero tenés que estar inscrito como exportador, si mal no recuerdo. O sea, Régimen general. Cada régimen general. Esto es decir, bueno, lo envío, haces un cobro de divisa muy pequeño y listo, como para enviar algo. O sea, se puede usar como para el régimen de muestra también, pero no es no sería lo correcto, digamos, pero bueno, se puede usar. Lo que pasa es que también el régimen de muestra, dependiendo de qué mercadería, hay mercadería que por el peso ya directamente como régimen de muestra es prácticamente inviable, o por la cantidad de productos. El régimen de muestra es hasta 3 artículos. Entonces, pero bueno, por ahí lo que quería rescatar un poquito, y ya arrancamos con la capacitación de hoy, es esto de que podemos averiguar, pero tengan en cuenta que tal vez está todavía vigente el envío gratis para la primera operación, y que la verdad que bueno, es interesante, justamente es un aliciente para arrancar. Bueno, cuando quieran empezar. Bueno, así estamos entonces. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda capacitación. Muchas gracias a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y a la Subsecretaría de Comercio Exterior de la provincia, que nos acompaña hoy Horacio Kraus. En el día de hoy vamos a ver importaciones, el costeo de importaciones de régimen general y régimen simplificado. Los dejo con Sol, que va a ser la capacitadora. Pueden ir escribiendo sus preguntas, o la interrumpimos, o al final tenemos un tiempito para que nos responda. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes, gracias. Gracias Nati, Horacio también por acompañarnos, a la Cámara Argentina de Comercio y Servicio. Siempre nos olvidamos de decir que estamos grabando, por las dudas, para que sonriamos todos a la cámara. Voy a empezar a compartir la pantalla para que podamos arrancar con este módulo del día de hoy. Antes quería hacerles un solo comentario por las dudas. Hoy nos vamos a meter en un terreno divertido para nosotros. Yo no soy contadora, por las dudas, entonces me parece importante decirles eso. Si bien nosotros utilizamos y no podríamos estar desde este lado como despachantes y como asesores, desconociendo todo lo que tiene y toda la implicancia económica y financiera que acarrea una importación. Pero bueno, por las dudas, si hay alguna consulta como mucho más específica que desde mi lugar, Nati, o los presentes no podamos responderla, que sea muy específica contable, vamos a elevarla, pero aquí creo que vamos a tener la mayor información como para poder, hoy por hoy, dilucidar. Tengo que hacer una importación, tengo un producto que en Argentina no consigo, o que tiene una mejor performance el que viene del exterior, o cualquiera de los motivos por los cuales yo pueda estar necesitando realizar una importación, decir, bueno, realmente, ¿cuál va a ser el costo final al cual yo voy a tener, al cual yo voy a acceder a ese producto una vez que lo tenga definitivamente en mi planta, en mi empresa, en mi industria? Creo que antes de entrar en costos hay solamente dos aspectos importantes como a tener en cuenta, que es, bueno, justamente esto, la importancia de contar con un costeo preciso, la importancia de contar con una correcta clasificación arancelaria del producto, porque nosotros hoy vamos a ver que hay dos patas fundamentales cuando hablemos de costo. Los tributos netamente aduaneros y los que no forman parte de los tributos aduaneros, pero que también los voy a tener que pagar. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo aduanero va a estar 100% indicado, establecido por la clasificación arancelaria del producto que yo voy a importar. Ese es como mi ADN de mi importación. Entonces es sumamente importante tener la información correcta de cuál es la clasificación arancelaria de mi producto. No solamente para tener en cuenta todos los costos propios del producto o los derechos y demás gravámenes que voy a tener por ese producto, sino también por las obligaciones y requisitos e intervenciones
que yo voy a tener que cumplimentar al ingresar al territorio aduanero mi producto. Entonces, bueno, hacer como una lógicamente, eso lo ven con el despachante, con el área de comercio exterior de su empresa, se pueden asesorar, la Cámara también brinda asesoramiento desde ese punto de vista, pero es como, yo creo que hay 2 o 3 cuestiones muy importantes previas al tomar la decisión de si voy a importar o no. Justamente conocer el producto y tener la posición arancelaria exacta, justamente como para saber a qué intervenciones me voy a enfrentar yo y si realmente las voy a poder cumplimentar y si realmente vale la pena cumplimentarlas o si las intervenciones por ahí exceden, me van a exceder en el costo-beneficio de poder importar ese producto. Una vez que atravesé ese primer interrogante, voy a avanzar y voy a decir, ¿realmente voy a contar con mi producto en el tiempo y la forma en la que yo lo necesito? Porque el costo puede ser espectacular. Ahora, si yo voy a traer arbolitos de Navidad y me van a llegar el 25 de diciembre, no me va a servir. Probablemente por eso los encuentre hoy en oferta para poder recién embarcarlos y que me lleguen en diciembre, enero. No me sirven salvo que los quiera estoquear hasta el año que viene. Entonces, por ahí no es solamente hacer un costeo muy prolijo y que realmente me atraiga, sino saber que ese producto lo voy a poder tener en tiempo y forma y en las características y condiciones que yo lo necesito para que realmente me sirva. Y en tercera instancia, una vez que he atravesado los 2 aspectos principales, voy a decir, bueno, listo, ok, llega, me gusta, lo probé, me sirve, puedo hacer la erogación, bueno, listo, ¿cuál va a ser el precio real al que yo me voy al cual yo finalmente lo voy a terminar ingresando a mi contabilidad y pudiendo después ya sea revenderlo, procesarlo, etcétera? Utilizarlo como un insumo en mi línea y demás. Entonces, atravesadas esas 2 primeras instancias, voy a pasar a lo que es el costo de una importación. Acá organizamos este Power, lo organizamos primero, vamos a hablar de tributos aduaneros, de tributos no aduaneros, y después vamos a ver los ejemplos, como para no perdernos por las dudas. Primer tributo fundamental, el derecho de importación. Artículo 635 del Código Aduanero, el derecho de importación grava a la importación para consumo. Acá es importante y no nos vamos a ir en tecnicismos, pero lógicamente un producto que nosotros vamos a importarlo de manera temporal, para utilizarlo en un proceso productivo y reexportarlo, una máquina, hay una suspensiva, hay un montón de importaciones, es decir, de mercadería que ingresa a nuestro territorio aduanero, pero que no necesariamente tributa el derecho de importación porque la destinación misma lo exceptúa, porque va a tener un tratamiento distinto. Nosotros acá vamos a hablar en general de la importación a consumo, es decir, todo lo que va a ingresar al territorio aduanero y después no va a volver a exportarse o va a tener su finalidad en el territorio aduanero. Puede ser que después por otro motivo lo exporte, pero en líneas generales yo lo traigo para consumirlo, extinguirlo, no se vuelve a exportar. La OMC nos va a establecer un 35% de tope de derecho de exportación y nosotros vamos a tener algunas excepciones al pago de este tributo. Por ejemplo, todos los productos que estén negociados en algún acuerdo, como por ejemplo Mercosur, los acuerdos que haga Mercosur con otros terceros países, productos que por su clasificación arancelaria concretamente no tributen ese derecho de importación. Entonces no es que todas las importaciones obligatoriamente pagan, no todas, depende del régimen, depende del producto, depende del origen, y dependen algunos aspectos, pero en líneas generales estos son los más importantes. Entonces, vamos a tener derecho de importación, lo primero que nos ataca en una importación cuando corresponde. En segunda instancia vamos a tener la tasa de estadística, que la tasa de estadística va y viene, tipo sub y baja, porque a veces está muy alta, a veces está muy baja. En principio ya hoy la tenemos al 3%, en su momento cuando se estableció la tasa de estadística estaba al 3%, después bajó al 0,5%, después vuelve a subir al 3% hace aproximadamente 2 años, que ya la tenemos en esta alícuota, fue subiendo gradualmente, y se terminó estableciendo en el 3%. Se supone que la tasa de estadística es justamente una tasa retributiva de servicios, debería tener
debería ser utilizado para los fines estadísticos. Bueno, la realidad es que con este 3% que tenemos hoy, desde la OMC y desde distintos organismos están generando como distintos ruidos, quejas, porque el 3% que me va a atacar directamente en el costo y va a ser parte de mi base imponible, en definitiva, del costo del producto al que yo nacionalice finalmente, es una tasa elevada. Para una tasa retributiva de servicio, 3% es un número importante. Entonces, bueno, así la tenemos hoy. Este importe está vigente porque la están renovando por decreto, lo vamos a tener en este importe hasta el 31 de diciembre del 2021. Mientras estemos brindando el 31 de diciembre, sabremos si lo vamos a seguir manteniendo al 3% en el 2022 o mágicamente qué va a suceder. Hoy no lo podemos decir. La realidad es que este 3% genera una buena caja porque nos impacta directamente sobre el costo y lo percibe directamente DGA. Entonces, tenemos una grilla en la cual nos vamos a tener indicados también montos mínimos y máximos en los cuales yo puedo establecer como tasa de estadística. Cuando la tasa de estadística se tributaba al 0,5%, si mal no recuerdo yo, el monto máximo que podíamos tributar de tasa estadística eran $500, lo cual dista completamente, ahí se me pasé, dista de la realidad, no lo puedo ver yo porque tengo un zocalito acá abajo, pero hoy la tasa estadística en el monto máximo está en $150.000. O sea, cambió. Sí, Sol, era así, era $500 el tope máximo. Que si se hubiera mantenido algún tope máximo, no digo de $500, pero algún valor un poco mayor, pero el tope máximo de $150.000 claramente es muy elevado, el 3% ya es muy elevado, ya forma parte del costo de la mercadería. Y es verdad, no hemos visto la retribución del servicio de la tasa, lamentablemente. No, yo nunca lo vi, no sé si alguien lo vio que nos levante la mano y nos cuente, pero yo nunca vi. Mientras el 0,5 pasaba un poco distraído, ahora ya el 3%, como vos bien decís, es un importe elevado, es importante y forma parte del costo, sobre todo teniendo en cuenta que sobre ese importe después se calculan el resto de los impuestos nacionales. Totalmente. Alguien me comentaba hace unos 15 días, me decían, justo nos da pie acá, que por ejemplo en Mercosur tenemos bienes que están exceptuados también por posición arancelaria o por el origen, de la misma manera que el derecho de importación. Me decía, a ver, tampoco tiene demasiada lógica que, por ejemplo, Mercosur esté exceptuado de pagar tasa de estadística, porque si los bienes son justamente estadísticos, se supone que para algo las estadísticas las utilizamos y nos servirían. Entonces, como que, bueno, suena que no tiene mayor sentido, que si bien al importador le viene muy bien que esté exceptuado, pero bueno, son como esas cuestiones que por ahí suenan a que no tienen demasiado sentido, pero bueno, hoy por hoy la tasa de estadística se paga el 3%, y vamos a tener también entonces bienes que van a estar exceptuados de tener que ser alcanzados por este gravamen. Después vamos a pasar, que no sé por qué, ahí está. Vamos a tener, y no nos vamos a extender demasiado, pero podríamos llegar a tener un tributo aduanero, una multa, es decir, por ejemplo, yo cuando una mercadería arriba al territorio aduanero, nosotros vamos a tener un plazo de 15 días hábiles para destinar esa carga, es decir, decirle a la FIP, bueno, yo la voy a utilizar, la voy a importar a consumo, es una temporal, la voy a dejar en depósito de almacenamiento, voy a hacer X destinación a esa mercadería. Si yo me paso esos 15 días hábiles, voy a ser pasible de pagar una multa por no destinar en tiempo. Entonces, esa multa del 1% del valor en la aduana de la mercadería es también un tributo aduanero, como por ejemplo también lo van a hacer los derechos antidumping. Yo no sé si la palabra dumping a todos les suena familiar, pero el dumping básicamente es la exportación de un bien a un precio inferior al de venta en el mercado de origen. Entonces, hay muchos productos que van a tener ese derecho antidumping a la importación en nuestro país, básicamente para salvaguardar la industria nacional y poder tener una especie de equiparación de precios
cuando se detectan que hay ciertos productos de ciertos orígenes que están ingresando a precios considerablemente menores a los que podrían ser los precios regulares de venta en el mercado. Entonces, lo que va a hacer el Estado argentino, la aduana, va a ser justamente mediante investigaciones eternas, y no es que de un día para el otro, y no es que un solo importador levanta la mano y ya tenemos un derecho antidumping. Se van a suceder un montón de instancias hasta que finalmente para un cierto producto de un cierto origen le vamos a establecer un derecho antidumping para poder equiparar de alguna manera el precio con el precio del mercado nacional y salvaguardar la industria nacional, etc. Entonces, estos también van a estar dados específicamente por la posición. El derecho antidumping va a estar dado pura y exclusivamente por la posición arancelaria del producto que yo estoy importando y por el origen. Quienes estén en temas van a ver que hay distintos grupos de países, tampoco tenemos los 298 países creo que hay en el mundo, lo veíamos el otro día con los chicos de la Facu, pero alrededor de los 300 países que hay en el mundo no es que están todos detallados al momento del derecho de antidumping, lo vamos a ir englobando por país, por grupos de países. Entonces, de esa manera vamos a establecer los derechos antidumping. Entonces, como dijimos, derecho de importación, tasa de estadística, multa, que es ocasional, no todas las destinaciones tienen una multa, y si todas las destinaciones tienen una multa tenemos que analizar el por qué, porque no es normal, y derechos antidumping cuando correspondan por posición arancelaria por origen, van a ser tributos netamente aduaneros, entre algunos otros que también tenemos, pero que bueno, no nos vamos a extender demasiado porque no son los más regulares. Todo eso, sí. Parece, te interrumpo un ratito si tomas agua, sí. Digo. No, el tema de los derechos antidumping, porque la verdad que es clave, porque tal vez alguien por ahí cotiza algo que ve o en una plataforma digital o algún proveedor lo contacta y piensa que el precio realmente es muy bueno y no está teniendo en cuenta este punto en particular. ¿Es algún ejemplo, algún caso de algún ejemplo de alguna mercadería? Yo sé, por ejemplo, porcelanatos. No todos los porcelanatos. Bombas centrífugas, por ejemplo. Porcelanatos específicamente no recuerdo cómo se calculan, porque a ver, los derechos antidumping pueden ser ad valorem o específicos, o sea, podemos tener un porcentual o un importe específico por unidad de venta. Por ejemplo, yo tengo claro, y después, si quieren lo buscamos, tengo algunos ejemplos, porque lo hacemos regularmente, las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas, de acuerdo al caudal, o a las revoluciones, o bueno, hay distintos tipos de bombas, pero van a tener un importe, creo que son $114 por unidad de venta. Entonces yo a todos mis tributos les voy a tener que agregar ese importe fijo para que van a ir directamente después a mi base de cálculo del resto de los tributos no aduaneros. Entonces, por ejemplo, ¿de qué origen es esto de las bombas? Chinas. El grupo es el grupo número 4, me parece, y que incluye China, Vietnam, bueno, los países asiáticos. Lo de porcelanatos, sé que es de India, y que es ad valorem es el 70%. Recién salió esto de derechos antidumping de porcelanatos, que no es reciente dentro de todo. La verdad que mucha gente estaba importando algunos porcelanatos, muchos corralones locales incluso, y con el 70% sobre el valor del precio claramente quedaban fuera de toda competencia. Sí. Como para ejemplificar un poco, que son algunas mercaderías y de algún destino, y que está el caso, como vos decís, de un importe fijo, o está un porcentaje, que por ejemplo en el caso de los porcelanatos, el 70% sobre el precio de venta o de compra en este caso, porque los estamos importando, es muchísimo. O sea, los valores son bajos, pero no son tan bajos como para soportar el derecho al valor no específico, el antidumping que agreguen, digamos. Claramente es para desalentar. Completamente, claro. Totalmente, desalentar. Y bueno, quienes estén por ahí, si ustedes leen el boletín oficial o todas los programas o las páginas que nos actualizan, van a ver que constantemente salen
aperturas de investigaciones de dumping o establecimientos digamos, del importe antidumping, del derecho, ya sea de valor en específico, o sea, es algo que tiene mucho movimiento, que está presente en muchísimos productos, y que realmente, esto que decíamos, al momento de realizar una importación, no sé, un corralón dice, ay no, sí, me lo regalan $1 el metro cuadrado, no sé, por decir algo, pero bueno, realmente el precio de venta o el precio FOB va a distar muchísimo del precio al que realmente yo lo pueda después exhibir y vender efectivamente al público. Entonces, bueno, y como vos decís, Nati, todos estos tributos, el problema que tienen es que justamente, ya van a ver después, que todos estos, los tributos aduaneros, van a formar parte de la base de cálculo para los tributos no aduaneros. Nosotros cuando efectivamente costeemos, vamos a tener dos bases imponibles sobre las cuales aplicar. No es que vamos a tener, como hoy tenemos en una compra nacional, que el total de mi factura masiva. No, nosotros vamos a tener dos bases imponibles sobre las cuales aplicar los derechos, calcular los tributos, perdón. Entonces, bueno, todos estos anteriores me van a engrosar la base de cálculo para estos que vienen ahora, que son los tributos no aduaneros. Y sí, bueno, te puedo interrumpir porque justo hay una consulta y que está en la parte de aduanera, sobre valores criterio, ¿cómo incide valores criterio? Bueno, valor criterio también nos va a incidir directamente en la base de cálculo. Valor criterio va a tener algún aspecto, un tratamiento, por decirlo, similar a lo que es el derecho antidumping. Vamos a tener de alguna manera la intención de equilibrar bases de cálculo, equilibrar precios con precios de mercado nacional o precios, digamos, de lo que podemos considerar un precio adecuado y correcto para un producto, para un determinado producto. Entonces, valor criterio también nos va a estar todo contemplado en la base de los tributos aduaneros, sobre los cuales después vamos a aplicar los no aduaneros. Que, si podemos pasar ahora, el famoso amigo IVA, el IVA que vamos a tributar. El IVA en la mayoría de los bienes van a tributar la alícuota general del 21%, como cualquier producto nacional. Bueno, en la ley de IVA, artículo 28, inciso E, están alcanzados por una... en el artículo 28 vamos a tener entonces la alícuota general. Después vamos a tener que algunos bienes van a tener una alícuota reducida, es decir, van a estar al 50%, es decir, la alícuota va a ser del 10,5% de IVA para todos aquellos productos que estén contemplados en un listado de posiciones arancelarias que me ofrece la misma ley, y que básicamente van a ser todos los bienes de uso. Empieza creo que en el artículo 70 y algo, del nomenclador. A partir del artículo 70 avanzado, quienes quieran pueden acceder a estos anexos 11 y 12, y allí va a estar todo el listado de posiciones arancelarias que van a tener esta alícuota reducida al 10,5% de IVA, pero no obstante la van a pagar, que tiene mucho también relación con los productos que en el mercado nacional pagan el 10,5% de IVA. Generalmente los tipos de bienes son los mismos. Y por último vamos a tener ciertas excepciones que no van a estar alcanzadas por el pago del IVA, pero de vuelta estas van a estar dadas por el producto. Entonces volvemos a la correcta clasificación arancelaria del bien que yo estoy por importar. El despachante no es el que decide qué paga o qué no paga, porque de hecho también eso nos pasa. Bueno, pero ¿podemos no liquidarlo? No, yo no puedo elegir qué paga y qué no paga. Hay algunos aspectos que ahora los vamos a hablar, que el despachante sí los carga a información o a beneficio del importador en este caso, pero hay muchos que ya vienen dados por el mismo sistema María, por la misma posición arancelaria del producto. Entonces no es que uno puede elegir o no elegir si quisiera ponerle cintura al tema, al margen de que no correspondería. Pero bueno, esto ya viene dado. Entonces, IVA.
Pero como quien dice 2, dice 3 también, tenemos un IVA adicional. Porque como total el importador puede pagar, vamos a tener la aplicación de aduana como agente de retención de un tributo que se llama IVA adicional, una percepción de IVA. Que para los bienes que tributan el 20%, el 21% de IVA, la alícuota del IVA adicional va a ser del 20%, y para aquellos bienes que tributan el 10,5% de IVA, la alícuota del IVA adicional va a ser del 10%. ¿Qué es lo bueno de este IVA adicional, por decirlo de alguna manera bueno? Que el contribuyente, el importador, si va acumulando mucho IVA, porque lógicamente cuando uno importa, paga IVA, pero luego al vender el producto, vende IVA, digamos, como que se va compensando, el IVA se va neteando en algún punto. No así el IVA adicional, porque yo en mercado interno no tengo la posibilidad de descargar ese IVA percepción. Sí tengo entendido que se puede utilizar para cancelar otros tributos, para tenerlo para pago a cuenta de otros tributos. Pero en el caso de que un importador fuera acumulando mucho IVA que no puede descargar, está el mecanismo establecido, y es sumamente sencillo, eso lo hacen los contadores, de pedir un certificado que va a exceptuar al importador del pago del 100% de esa alícuota de IVA adicional, o al menos de una parte, de un porcentaje, dependiendo de cuál sea la condición o de la cantidad de tributo que tenga acumulado el importador, básicamente. Perdón si la terminología no es la más concreta, más exacta, pero funcionan esos términos. El contador lo gestiona a este certificado de no percepción de IVA, generalmente se otorga por 2, 3, 4 meses, de acuerdo, esto tiene exclusiva relación con la CUIT y los movimientos de la CUIT del importador. Algunos importadores se lo dan por un mes, a otros importadores se los dan por 7 meses, después resulta que al cuarto o quinto mes el importador ya empieza a pagar IVA, entonces ese certificado se cae, es muy dinámico, entonces eso va a depender exclusivamente de cada CUIT, así que cada importador lo ve con su contador. Y bueno, las excepciones, los productos de vuelta que ya estaban exceptuados del IVA del régimen general, lógicamente van a estar exceptuados del IVA adicional. Pasamos, como si todo esto no fuera poco, tenemos anticipo de impuesto a las ganancias también, porque total ya seguimos pagando, entonces aduana también en este caso va a ser agente de percepción. Vamos a tener una alícuota del 6%, para todos los bienes que sean destinados al mercado interno, a la comercialización, bienes generales. Vamos a tener la excepción para todos los bienes de uso y otros bienes que van a estar exceptuados. Ahí tienen el artículo 3 de la Resolución General 2281, por la cual se establece este anticipo o esta percepción de impuesto a las ganancias. Y vamos a tener una alícuota del 11% para aquellos bienes a los cuales no les demos un uso específico, o sean uso o bienes para consumir, para uso o consumo, o para todos estos bienes que ni los vendemos, ni los activamos en nuestra contabilidad como bienes de uso, porque lógicamente yo, para poder justificar que no tributo IVA, o sea, o cargo, ¿cómo hace un importador para justamente ser beneficioso o no tributar esta percepción de impuesto a las ganancias? El despachante va a tener que avisarle, mientras va cargando su despacho de importación, al sistema que esto va a estar destinado para ser ingresado como un bien de uso. Eso quiere decir que va a estar activado en la contabilidad, o sea, yo no puedo. Alguien me preguntó una vez, traía muchos insumos, bueno, declarémoslo como bien de uso. No, no podemos, o sea, no es que cualquier cosa se puede declarar como bien de uso, porque yo después tendría que poder activarlo en la contabilidad y realizar la amortización correspondiente en el tiempo que corresponde para ese bien. Entonces no es tan sencillo de vuelta burlar el sistema, pasámelo como bien de uso. Entonces hay bienes que ni se activan en la contabilidad y ni se revenden o ni se ingresan en un proceso productivo. Entonces esos van a ser los bienes que van a tener una alícuota del 11%, que van a ser de uso-consumo, podría ser algún repuesto que se extingue muy fácilmente, bueno, distintos ejemplos
que van a estar de vuelta dados por el uso que nosotros le demos, y en este caso también el importador puede, con su contador, pedir el certificado de no retención de ganancias. Generalmente, estos certificados sí se otorgan. Yo entiendo que los contadores, cuando van cerrando, cuando se cierra un periodo fiscal de una empresa, ya se proyecta, de acuerdo a las ganancias que obtuvieron y demás, se proyecta el periodo fiscal siguiente, y es ahí cuando ya un importador estaría en condiciones de poder pedir su certificado de no retención de ganancias. Este certificado de no retención de ganancias y el certificado de no percepción de IVA, el importador se lo tiene que informar a su despachante. Esto por ahí uno lo escucha mucho respecto cuando va conversando con importador. No me tomaron. Bueno, por ahí no hay, el sistema mismo no avisa que X importador es o tiene un certificado. Entonces, es responsabilidad del importador avisarle a su despachante y mandarle una copia del certificado, porque ahí dice si la exclusión es total, si es parcial, etcétera. Entonces, no es algo que el mismo sistema te avise, no, che, pará, Juancito no tributa, que no pague. No es así. Yo tengo que ingresárselo al sistema para que el sistema me lo valide. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta los importadores. Y como estamos repartiendo dinero para todos lados, van a aparecer también las provincias con su percepción o su anticipo de ingresos brutos. La alícuota general va a ser del 2,5. La forma de trabajar con ingresos brutos ha cambiado en el 2019. Nosotros antes, el importador le pasaba al despachante la información de cuál era su situación frente a ingresos brutos. Podía estar inscripto, exento, y si estaba inscripto podría tributar directamente a la jurisdicción, a su provincia, o si estaba inscripto en convenio multilateral, le tenía que enviar al contador el detalle de las jurisdicciones y los porcentajes que tributaba a cada una de las jurisdicciones. Hoy, desde hace unos 18 meses al momento, mediante el CIRPEI, mediante la comisión arbitral, lo que se hizo fue informatizar este sistema, esta información. Entonces ya no tenemos que generar cargas manuales y ya no se puede prestar a ningún tipo de confusión, ni diferencias, ni nada, porque es el mismo sistema, mediante la quit del importador, que nos va a avisar cuál es la condición frente a este impuesto del importador, y de esa manera el sistema solo va a tributar si corresponde tributar, si es exento no tributa, y si corresponde tributar, tributará a la jurisdicción en la cual está inscripta, o al convenio multilateral. Si está en convenio multilateral, se va a ir distribuyendo de acuerdo, digamos, a los porcentajes o a las alícuotas que tengan para cada una de las jurisdicciones en las cuales estén inscritos. Tengo información que al principio había un poco de miedo, de resquemor mediante la entrada en vigencia de este nuevo sistema, porque la pregunta era qué tan actualizado en tiempo real iba a estar, sobre todo para las empresas que tributan en convenio, que están inscritas en convenio multilateral. No todos los años, o sea, esto se va actualizando gradualmente, y qué tan en tiempo real o qué tan inmediato iba a ser la actualización real del sistema, porque si no hay muchas veces que quedan como jurisdicciones con pagos a cuentas que después no se pueden reconocer o tomar, etc. Según, no sé si algún importador de las personas que están presentes les sucedió, pero tengo entendido que están bastante ágil y que generalmente no genera demoras o malos entendidos o diferencias de tributos cuando no corresponden. En el caso de que algún importador no pueda resolver, digamos, o que tenga mal aplicada una jurisdicción o mal colocado un coeficiente, hay un contacto, tienen que contactar directamente con la comisión arbitral y hacerle llegar la duda, la consulta, y tengo entendido también que generan respuestas ágiles
Así que bueno, esto estaría relativamente resuelto por ese lado, y existen vías de contacto directas como para resolver en el caso de que alguna situación no fuese la adecuada. La alícuota general es del 2,5 y lógicamente los bienes de uso van a estar exentos por su naturaleza propia. Hasta aquí tenemos la clasificación entonces de tributos aduaneros y de tributos no aduaneros. Es importante, o por lo menos este es mi criterio, poder diferenciar entre lo que es un costo económico y lo que tiene que ver con una erogación financiera para la empresa. Uno muchas veces tiene las preguntas porque los operadores escuchan que hay muchas cosas que se pueden garantizar. En el caso de los tributos, no hay tributos que se puedan garantizar. Yo tengo que integrar el 100% del pago al momento de realizar una importación. Yo no le puedo decir a la FIP, che, te garantizo el IVA. No me puedo financiar con el Estado, no existe, lamentablemente. Entonces, es una realidad que yo, al 100% de mi erogación, es decir, de todos mis tributos, los voy a tener que pagar al momento de nacionalizar mi mercadería. Despacho a consumo. Siempre estamos hablando de un despacho a consumo. Al momento de nacionalizar, pues yo por ahí puedo oficializar distintos tipos de suspensivas u otro tipo de destinaciones que no necesariamente representan tengo que integrar el pago. En este caso que estamos hablando de un despacho a consumo, sí, voy a tener que pagar el 100%, no hay forma de pagar menos. Tributo aduanero, derecho de importación, tasa de estadística, diferencia de precio, derecho antidumping, multa, valor criterio, todo eso es costo. Yo no voy a recuperar nada de todo eso. Eso, desde este momento, así como el importador hasta ahora pagó el flete, pagó el seguro, pagó la mercadería, etc., todo este importe que pague en concepto de tributo aduanero es costo. Ahora, todos los que son tributos no aduaneros, vamos a ver que si bien los tengo que integrar al momento de nacionalizar mi mercadería, como fuimos viendo previamente, nos van a quedar todos los pagos a cuenta para poder ir tomándolos respecto de que mi flujo comercial va a ir avanzando. Si es IVA de régimen general, lo podré ir tomando mensualmente. Si es ingresos brutos también, los voy a poder ir tomando mensualmente. Ganancias no, porque voy a tener que esperar que mi periodo fiscal finalice como para poder tomarlo. Y lo más que está agarrado con pinzas siempre es el IVA adicional, porque justamente va a depender de cómo esté mi situación ante el IVA o ante el IVA general, como para ver si yo todos los meses voy a poder tomarlo o si lo voy a acumular hasta que en un momento pueda solicitar un certificado de no percepción y utilizar ese importe que me fue quedando a cuenta como para poder, como pago cuenta de otros tipos de impuestos o para otro fin financiero. Por eso este es un tema por ahí en lo que no me quería meter más porque entiendo que el vocabulario es más técnico para un contador, pero bueno, es importante poder decir que todo lo que sea IVA, ganancias, ingresos brutos, y el IVA adicional son todos pagos a cuenta que yo voy a hacer. Ahora, los recupero mañana, o los recupero en 6 meses, o los recupero en un año, y bueno, eso también va a depender de la contabilidad de la empresa, del giro comercial de la empresa misma. Es muy difícil decir a todo el mundo el IVA adicional le sirve, es un costo financiero y nunca lo recuperan, o no pasa nada, pagalo porque después lo recuperamos. O sea, cada empresa tiene su situación muy particular y nosotros desde este lugar mal podríamos establecer una regla general como si decimos la de la regla de los tributos aduaneros, que es costo. No hay forma que yo lo pueda pasar de otra forma que no sea necesariamente un costo. Entonces, bueno, hasta acá no sé si alguien tiene algún, no sé cómo estamos de tiempo.
si hay alguna, si fui muy rápido, si hay alguna duda. Faltan 15 minutos, Sol. No Bueno, pasa nada. No, me sí. quedó algo, si querés, que antes que pasemos a la diferencia de costeo, que entiendo que es lo que sí, sobre dumping y valores criterio. El dumping sí es un costo, el dumping sí lo tengo que pagar, es un derecho que lo tengo que pagar extra. Sí. El criterio genera una diferencia. El valor criterio, lo que tengo que hacer es integrar una diferencia. A nosotros nos pasa con un cliente que trae instrumentos musicales. Las guitarras, por ejemplo, tienen valor criterio. Entonces, si yo, las guitarras, bueno, perdón, me compenetro con los temas y empiezo a contar. Las guitarras, como las bombas, tienen, por ahí saben, tienen como distintos tamaños y distintas características. Y distintas posiciones arancelarias, obvio, por cada una de ellas. Yo voy a tener un valor criterio establecido para la guitarra, por decir, de $100, por poner un número redondo. Si yo voy a traer guitarras a $50, voy a tener que integrar una diferencia por esa diferencia que tengo entre el valor criterio, el que debería ser, y el precio al que yo lo estoy comprando. Entonces, voy a hacer un cálculo, eso va a ser autoliquidación, no me lo hace directamente el sistema, me lo hace el despachante, y voy a integrar voy a pagar un tributo aduanero por esa diferencia entre el valor al cual yo lo importé, lo estoy declarando en mi factura, y el valor que realmente está dado para ese producto. Claro, mi comparación es la siguiente. Vamos a suponer que las guitarras valen $100 Sí. y que hay otro que tiene dumping, que también está establecido que tiene que llegar a $100. Que vos importás guitarras a 70 y el producto X también a 70, pero uno tiene dumping y otro tiene valor criterio. Otro tiene valor criterio. El dumping hay que pagar los 70 de diferencia para llegar a los 100, y también sobre eso se calculan después, es la base imponible para los tributos nacionales. Ahora, en valores criterios, yo no tengo que pagar la diferencia de 30. Sí voy a tributar la diferencia. O sea, sí voy a tributar sobre 100 y no sobre 70, pero no voy a tener que pagar la diferencia. Esa es esa es la gran diferencia. Yo voy a pagar, la diferencia va a ser los tributos que yo integre. O sea, va a ser en tributo, no en va a ser sobre la diferencia de tributos que yo hubiese tenido que pagar si mi producto hubiese sido importado al precio, al importe mínimo del valor criterio, o por encima, digamos, pero la diferencia va a estar en el tributo. El valor criterio no configura una carga, un tributo aduanero en sí, a eso voy, como si es el dumping. En el valor criterio yo voy a tributar sobre la diferencia sobre la cual no tributo por estar trayéndolo a un precio menor. O sea, yo voy a hacer mi diferencia, es decir, si mis guitarras hubiesen salido 100, yo pagaba tanto, pero como salen 50, pago tanto. Entonces voy a tener que integrar la diferencia de los tributos sobre esta diferencia sobre la cual yo no estoy pagando la mercadería. Perfecto. No, quiero que quede claro, porque la consulta era justamente si valor criterio configuraba un tributo aduanero, y en realidad la diferencia establecida por el valor criterio no configura un tributo aduanero en sí, sino que establece el mínimo imponible para los derechos de importación y la tasa de estadística. Claro. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces acá a una diferencia, y justamente esto que decíamos de lo que estabas hablando vos recién. Bueno, todo bien, ya sabemos qué es tributo aduanero y qué es tributo no aduanero. Ahora, ¿sobre qué voy a establecer yo todos estos tributos? Acá hay aspectos muy importantes de valoración, que son los ajustes, y que no nos vamos a ir en demasiado ajusto. Yo a propósito seleccioné ejemplos para que puedan ver cómo juega esto de los ajustes, y los ajustes más comunes que nosotros tenemos. Pero yo, para tributar, mi base de cálculo va a ser el CIF, es decir, el precio de la mercadería con el flete y con el seguro. Más menos ajustes, o sea, ajustes tengo de muchas características, pero vamos a decir que más o menos vamos a terminar cerrando o englobando un precio CIF, es decir, de mi producto
puesto en Argentina con el costo del producto, más el flete, más el seguro. Entonces, todos los tributos aduaneros que vimos nosotros, es decir, derecho de importación, tasa estadística, las multas, el dumping, etcétera, van a tributar sobre ese valor, lo que nosotros llamamos valor en aduana de la mercadería, es decir, el CIF más menos todos los ajustes que se puedan aplicar a ese precio. No obstante, los tributos no aduaneros no se van a calcular sobre esa base CIF, sino que se van a calcular sobre una nueva base imponible que va a surgir de el valor CIF más todos los tributos aduaneros. Según lo establece el artículo 25 de la ley de IVA, dice que la alícuota se aplicará sobre el precio normal definido para la aplicación de los derechos de importación y demás tributos aduaneros, al que se le agregarán todos los tributos a la importación o por motivo de ella. Es decir, sobre la base sobre la cual yo calculé, sobre mi valor en aduana, yo voy a calcular derecho de importación, tasa estadística y demás tributos aduaneros, voy a hacer una sumita y sobre esa nueva base imponible, base de IVA, que llamamos, voy a aplicar los tributos no aduaneros, el IVA adicional, las ganancias e ingresos brutos. Entonces, de por sí tenemos valores o una carga impositiva, una carga no aduanera, que ronda generalmente el 50%, porque si yo sumo mi 21 de IVA, mi 20 de IVA adicional, mi 6 de ganancias y mi 2,5 de ingresos brutos, llego al 49,5, no solamente que el importe financiero, por eso decíamos esto hoy, decía yo, bueno, ¿es financiero o es costo? O cómo juegan los tributos no aduaneros. Ya que de por sí el porcentaje es elevado, suena a oneroso, un poquito más oneroso es considerar que la base de aplicación de esta alícuota es una base ampliada y no solamente el valor en aduana. Entonces aquí vamos a entrar a jugar, así como jugábamos con tributos aduaneros y no aduaneros, acá podríamos haberle hecho un signo igual, tributos aduaneros, base valor en aduana, y tributos no aduaneros es la base ampliada, o esta nueva base imponible que es la base de IVA. Bueno, yo acá hay una pregunta que siempre nos hacen. ¿Cómo se integra? ¿Cómo realmente pago yo esto? Bueno, esto se va a pagar hoy mediante un BEP, un volante electrónico de pago, que nos va a asociar a lo que se llama a la subcuenta de la dupla importador-despachante de aduana. Vamos a tener una subcuenta María, en la cual se vinculan tanto la quit del importador con la quit del despachante de aduana. Se va a generar un BEP, el mismo volante electrónico de pago que se utiliza para pagar el IVA y cualquier impuesto de la AFIP, pero se le va a indicar al momento de generar ese BEP, que justamente es para un tributo, para el pago de un anticipo, un tributo aduanero, y se va a pagar, si bien nosotros vamos a ver que aduana nos va a tomar siempre cotizaciones y va a trabajar en dólares, más allá de que yo esté trabajando con mercadería, con cualquier moneda, con cualquier otra moneda, aduana siempre va a terminar llevándonos a un importe en dólares, de acuerdo a la conversión que corresponda para ese día de tipo de cambio, con el coeficiente que corresponda para ese día de tipo de cambio, pero vamos a terminar pagando en dólares. En dólares es el monto, pero lo vamos a integrar en pesos al tipo de cambio dólar divisa vendedor del Banco Central del día hábil anterior a la fecha del pago. Es decir, hoy estamos tomando el tipo de cambio del cierre de ayer, y así sucesivamente. Yo acá les puse, por las dudas, un ejemplo de una carátula de un despacho de importación, para quienes por ahí no tienen, nunca lo han visto. Esta es todos los formularios, todos los despachos aduaneros tienen esta misma estructura, solo que van cambiando la información que nosotros tenemos plasmada en la misma. Y a propósito les hice como que esta separación, recuadro 1 y recuadro 2,
para poder tomarlos un poquitito, un poquitito más grandes y traerlos aquí. Acá en la parte de la carátula, en la parte superior, vamos a tener toda la información tengo que correr acá para poder ver, voy a tener toda la información de cómo yo llegué a mi CIF, es decir, voy a tener el FOB total, el valor de la mercadería, voy a tener el importe del flete, la moneda en la cual yo lo estoy expresando, y voy a tener el importe del seguro. Además de un montón de otra información, ¿no?, que tengo en el despacho de importación, que no es precisa en este momento, no es necesaria en este momento, pero con todas esas, si alguien tiene una calculadora a mano, van a ver que en la parte inferior, cuando yo ya estoy en el valor de la mercadería, tengo esto en la parte casi central, a la derecha, voy a tener mis ajustes a incluir. No sé si ustedes ven mi cursor, pero estoy marcando acá en rojo, mis ajustes a incluir, y mis ajustes a deducir, es decir, todo lo que podría sumar en más o en menos ocasionalmente a ese valor CIF que yo hasta ahora indiqué, porque tengo FOB más flete más seguro, tengo un CIF. Como no tengo ajustes, si alguien hace esta sumatoria, y a propósito buscamos un despacho de una sola foja para que esté todo fácil de leer, si alguien hace 17.154 más 4.400 más 100, nos va a dar un valor en aduana. Fíjense que en este caso coincide, acá tengo valor en aduana, yo lo remarqué en verde, coincide con el valor en aduana en divisa porque es la misma, se repite, pero si mi moneda hubiese sido en euros, tendría yo un valor en aduana en euros y un valor en aduana en dólares superior, por la conversión misma. En este caso coinciden. Entonces, aquí nos vamos más abajo, y ustedes van a ver que, por ejemplo, este producto tributó el máximo, el 35% del derecho de importación. ¿Y sobre qué tributamos este 35%? Sobre este que decíamos, el valor en aduana, que es el CIF más menos ajustes. Si alguien hace el 35% de 21.654 dólares, es justamente 7.778,90. Vamos a tomar de vuelta esa base, ese valor, ese importe, 21.654, y le vamos a aplicar el 3% de tasa estadística y nos va a dar un valor de 649,62. Si yo sumo el valor en aduana, más el derecho de importación, más la tasa de estadística, en este caso no teníamos multa, no teníamos ningún otro tributo aduanero, me va a dar, vamos a llegar a nuestra base de IVA, que es justamente el valor en aduana más los tributos aduaneros. Y sobre esa base de IVA vamos a estar aplicando todos los impuestos, los tributos no aduaneros. El anticipo de IVA adicional de ganancias y de ingresos brutos. Tenemos que hacerlo de a uno, es decir, podríamos sumar, acá están todos los coeficientes también que se cobran a la izquierda, todos los porcentajes, podríamos sumar, y este 49%, aplicarlo sobre el 29.882,52, y nos va a dar la sumatoria de todos esos impuestos, de todos esos valores. Y acá también están los 10 dólares del SIM, que es un importe que se tributa por el uso del sistema, que se tributa siempre son 10 dólares, las exportaciones, por ejemplo, no lo tributan, pero en caso de importación se tributa siempre. Si entregamos 1, 2, 3 o 500 millones de dólares, los 10 dólares del SIM son por destinación. Entonces, ¿cuál es el importe que yo efectivamente voy a pagar? Y bueno, voy a pagar la sumatoria del derecho de importación, o sea, estos dos importes que están en el verde sin destacar, sin negrita, más todos los tributos aduaneros, no aduaneros, perdón, más los 10 dólares del SIM. Eso acá no tengo el subtotal, pero si hacemos la suma, por decir algo, si nos daría 50.000 dólares, que da un poco menos, si nos daría 40.000 dólares, lo multiplicamos por el tipo de cambio que corresponde para cada uno de los días de oficialización. En este caso, el tipo de cambio de este día, fíjense cómo lo tenemos acá, fue 83,36 al momento de la oficialización de este despacho de importación.
Y lo multiplicamos, el despachante o el mismo importador, cualquiera de los dos, puede generar el BEP mediante su quit y clave fiscal, vinculando las dos quits, digamos, la del importador y la del despachante. Se genera el BEP, lo vincula con el interbanking o pago mis cuentas o cualquier plataforma de pago electrónica que tenga, lo paga, tiene que tener pesos en su cuenta, paga ese BEP como paga cualquier BEP, al despachante de aduana le figura disponible ese dinero en el sistema y procede al pago de todos estos tributos y a la nacionalización finalmente o a la oficialización de este despacho de importación. Entonces, así se calcula. Muchas veces la pregunta es cómo se calcula o cuál es la base, o muchas veces a los importadores no les cierra porque buscan hacer las multiplicaciones y no saben sobre qué base o por qué cada uno se hace sobre tal o cual base. Bueno, esto es más o menos, muy sencillamente, cómo se puede ver. Avanzo rapidito, como para mostrarles solamente, tenemos, muy rapidito, acá teníamos un despacho con un ajuste a deducir. Esto generalmente es para una carga terrestre y los fletes terrestres, toda la parte del flete, cuando yo tengo discriminado mi flete total, no sé, $2.000 por decir, y yo sé que de Paraguay hasta la frontera con Clorinda son $500, y de la frontera de Clorinda hasta Reconquista son los 1.600 de diferencia, yo voy, de acuerdo al Incoterm, es como se informa, pero en líneas generales yo voy a informar mi flete total y después voy a deducir el flete nacional, porque por reglas de valoración, el flete nacional, más allá de que la carga no esté nacionalizada aún, pero el punto de corte del flete es la primera frontera en la cual hubiese sido pasible de desaduanizarse esa mercadería. Entonces ahí tengo un ejemplo de un ajuste a deducir. Yo lo voy a deducir de lo que tenía más arriba, del costo de la mercadería, el flete y el seguro, y voy a pagar, y bueno, y esto era justamente, teníamos certificado de origen de Mercosur, por eso no tributamos ni derecho de importación ni tasa de estadística. Entonces fíjense que en este caso las dos bases coinciden, porque no tengo nada que me agrande o me haga mayor mi base imponible de ganancias y de IVA respecto del valor en aduana. Entonces van a coincidir coinciden los importes y va a ser una sola base sobre la cual yo voy a tener que contemplar mis gravámenes. Inclusive este importador, fíjense que tenía un certificado de no percepción de IVA, por eso solamente tributó IVA al régimen general. También tenía certificado de no percepción de ganancias, entonces solamente pagó IVA e ingresos brutos. Sol, sí. Quedan escasos 7 minutos. Si te parece que veamos un poquito la diferencia entre los dos regímenes. De todas maneras... Acá teníamos solamente para que sepan, cuando hay esto de los acuerdos negociados de Mercosur con algún tercer país, que por ejemplo se negocia solamente el derecho de importación, pero la tasa de estadística se sigue pagando. Entonces, no todo es regla general. Entonces, si tengo acuerdo, no pago ni derecho ni tasa, no. Todo hay que ir viéndolo uno con uno en cada uno de los ejemplos de los casos que nosotros tengamos. Esto es régimen general, el contador se va a tomar todos estos anticipos y lo va a poder utilizar en la contabilidad regular del importador. Teníamos también un poquito la inquietud de decir, bueno, ¿qué pasa si yo ingreso mercadería por el régimen de courier? La semana pasada hemos hablado del exporta simple, y alguien decía si había un importa simple. Bueno, como régimen con esos nombres tan alegres no hay, pero tenemos un régimen simplificado de importaciones que se pueden canalizar por el courier, que es el mismo prestador de servicio postal del que hablábamos la semana pasada, y que vamos a tener ciertos requisitos. Son hasta $3.000 CIF de mercadería, es decir, incluyendo el flete y el seguro, y hay algunos requisitos en pesos para este régimen, cuando el operador tiene que ser un importador registrado. Entonces, que todo esto que veíamos hoy lo reemplaza el despachante y demás, lo va a reemplazar el prestador de servicio postal, donde va a él mismo realizar el pago de los tributos, la clasificación y demás,
vamos a tener desde los despachantes nuestros comentarios al respecto, pero el courier va a ser el que va a resolver las cuestiones, digamos, aduaneras, y después nos va a cobrar todo. En lugar de nosotros integrar el BEP y todas esas cuestiones, el courier, la empresa de servicio postal, va a hacer todo, y después nos va a rendir una factura, como es el caso de este ejemplo, donde nos va a hacer un recuadro, un resumen de cuánto correspondió de derecho de aduana, cuánto de IVA de importación, cuál es el subtotal de conceptos grabados, y cuál es el no grabados, perdón, y cuál es el subtotal de conceptos grabados, que justamente son las gestiones que el mismo prestador de servicio postal hace. Después ustedes lo que tienen que hacer es pedirle al prestador de servicio postal que les envíe esto, que son las declaraciones simplificadas, que son muy similares a las que veíamos la semana pasada también en el Exporta Simple, donde ahí van a tener todos los datos de la clasificación de la mercadería. Acá se clasifica a nivel de partida. Vamos a tener cuál es la base imponible sobre la cual tomó los gravámenes, digamos, sobre la cual hicieron los cálculos, y fíjense que vamos a tener los mismos códigos para IVA, derecho a importación en este caso, y tasa de estadística, que teníamos, o sea, el código es el mismo, solo que está aplicado en dos regímenes distintos. A esto yo no lo sé, pero entiendo que un contador potencialmente podría tomarse esta declaración simplificada como un anticipo y poder contemplarlo en la contabilidad. Pero, Nati, veo que asentís. Sí, contadores pueden hacer el descargo de todos los impuestos que figuran ahí. Perfecto. Y como despachante, y para cerrar, si nos podés dar la diferencia aduanera entre un régimen y el otro, ¿qué permite un régimen? La realidad es que el régimen general tenemos la lupa como de costumbre constantemente encima nuestro con la clasificación, la valoración, todas las intervenciones que los productos tienen. El régimen simplificado muchas veces uno sabe que pasan muchas cosas que por ahí no deberían pasar, se dice, yo no estoy en Ezeiza ahí viendo, entonces no puedo decirlo como regla general, pero sí se dice que muchas cosas pasan mucho más fáciles por régimen general, que por régimen simplificado que por régimen general, cuando no debería ser así, porque si tenemos una ley y regulaciones y demás deberían ser aplicados para todos por igual. Bueno, no siempre sucede. Lo bueno, digamos, del régimen simplificado y respecto al régimen general es que a nivel bancario los dos van a tener que tener, están sujetos al CEPA-IMPO, van a tener que presentar 6401 si corresponde, 6401 si corresponde. Cuando uno presenta el pago al banco, después tiene que cumplir ese ingreso de bienes por el cual hizo un pago anticipado. Entonces, hay regulaciones a nivel bancarias del Banco Central similares para estos dos regímenes. Ahora, es bastante más laxo la mercadería que ingresa bajo régimen simplificado que la mercadería que ingresa bajo régimen general, y es lo que uno se queja del régimen en sí mismo. Bueno, no está bueno que los controles sean distintos. Se supone que el régimen simplificado lo van a utilizar no todos los operadores, no es tan económico porque siempre el costo del courier suele ser mayor, o no es tan fácil llegar a una negociación o a un acuerdo de precios o hacer una comparativa de precios, etc. Pero bueno, muchos importadores lo utilizan, es un régimen legal, no hay nada que esté mal en esto, pero bueno, tiene como esas diferencias que está bueno también destacarlas, deberían reverse para que por lo menos la ley sea pareja y general para todos los operadores. ¿Limitaciones en cuanto a peso y a montos del régimen simplificado? El simplificado son $3.000, sí, y hasta 50 kilos, si mal no recuerdo, lo mismo que para la exportación bajo régimen simplificado, que no es lo mismo que la exporta simple, son $3.000 y 50 kilos de bulto. Si no, yo puedo utilizar el transporte de FedEx, de DHL como flete,
pero si me excedo de esos montos ya voy a tener que hacer un despacho de exportación o un despacho de importación bajo régimen general. Sí, llega una notificación de que debe presentarse Claro. a realizar un... Que quedó por algún motivo retenido, te dicen cuál es el motivo, y ahí entonces tenés que hacer, esa mercadería ya va a estar probablemente en Ezeiza, por decir algo, vamos a tener que regularizar la parte documental para que yo pueda o exportar definitivamente esa mercadería o importarla. La otra diferencia que hay en el régimen simplificado, cuando yo voy a acceder a querer pagar al banco, si yo digo que viene por régimen de courier, por régimen simplificado no me van a pedir SIMI, que eso también es otro gran tema, porque con todos los problemas ilimitantes que estamos teniendo hoy para la aprobación de los SIMIs, las licencias y demás, no es justo, por más que sean $3.000, que yo pueda presentarme al banco a hacer una transferencia diciendo que después voy a ingresar por régimen simplificado, cuando yo no puedo presentarme al banco sin un SIMI para pagar una mercadería que después la voy a ingresar por régimen general, aunque sean $3.000, 500 o $20. Entonces, eso no está bien porque hay una clara diferencia a favor del régimen simplificado. Está, perfecto. Bueno, Sol, si quedó alguna consulta, por favor les pedimos que se comuniquen con nosotros, por ahí las respondemos como hicimos esta semana vía mail o en la próxima semana en el próximo encuentro, pero estamos sobre la hora, debemos cerrar. Muchísimas gracias, Sol, muchísimas gracias a todos los que participaron y los esperamos la semana que viene en el tercer módulo, donde vamos a tratar régimen de grandes proyectos de inversión y vamos a contar con la experiencia de una empresa de la zona, Establecimiento Modelo Las Colonias, que importó una línea completa y autónoma para la producción de alfajores. Muchas gracias a todos, los esperamos la semana que viene. Muchas gracias.